Hola, bienvenidos una vez más a La City Sin Gluten. Para hoy les traigo un bizcocho de calabaza súper fácil de hacer, sin horno, sin gluten, sin huevo y sin azúcar. Queda espectacular, sale súper económico y bueno, espero que les guste. ¡Comenzamos! Si no estás suscrito, suscríbete. Es rápido, fácil y gratis. Ahora sí. Para este bizcocho necesitaremos 100 gramos de harina de arroz, a los cuales le vamos a agregar 50 gramos de maicena. Y también le agregaremos 50 gramos de almidón de tapioca, yuca o también puede ser almidón de patata. Si no tenemos, en la caja de información te dejo todas las posibles sustituciones. Le agregaremos también 15 gramos de levadura en polvo, una cucharada. Mezclamos bien. También te dejaré en la caja de información el costo de este bizcocho para que veas que sale súper económico. Le voy a agregar 125 gramos de yogur natural, en mi caso es griego. Puede ser yogur sin lactosa también, este es con lactosa, pero en este caso el yogur va a sustituir lo que es la labor de los huevos. Le agregaremos 80 ml de aceite vegetal, puede ser de oliva, puede ser de girasol, el que tengas, y una cucharada de vinagre de manzana, puede ser también una cucharada de jugo de un limón, 4 o 5 cucharadas de miel o el edulcorante que tengas. Si no tienes miel o edulcorante y no tienes problemas con el azúcar, puede ser también unos 100 gramos de azúcar más o menos. Mezclamos esto todo muy bien. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame o envíame las fotos a mi Instagram. Me encantará saber qué tal te ha parecido o ver las fotos. O también si tienes algún problema con la receta también me puedes escribir por ahí. Continuamos. Yo le voy a agregar canela y nuez moscada al gusto. Pero esto es opcional. Si quieres o no tienes, no la agregas. Le agregaremos 90 gramos de puré de calabaza. Mezclaremos todo muy bien, así como me ves. Puede ser también con la ayuda de una batidora eléctrica. Aquí le estoy agregando 60 ml de leche. Puede ser también jugo de naranja o cualquier jugo que le vaya bien a esta receta. Puede ser agua también si quieres. Esta es la textura que tiene que tener. Y lo vamos a colocar en una sartén. La sartén, importante, tiene que tener una base gruesa, porque si no se nos quemará la tarta. Entonces mientras más gruesa sea la base del sartén, es mucho mejor. Y llevaremos a cocinar. En mi caso no he engrasado la sartén. Y también llevaremos a cocinar a temperatura muy baja si es vitro. Y si es fuego también muy bajito, pero muy bajito. Es mejor que tarde más tiempo en cocinarse, pero que no se queme. En mi caso ha tardado unos 35 minutos aproximadamente. Este sartén es de 20 centímetros. Y con una tapa, porque esto hará que con el vapor se cocine también por arriba y no tengamos que voltear el bizcocho. Miren, hago la prueba del palillo y veo si sale seco, está listo, como en el horno. Ahora vamos a voltearlo, vamos a sacarlo. Es importante que la sartén esté en el mejor estado, el teflón o lo que sea en mejor estado, porque nos asegurará que no se pegue. Y yo lo he dejado 10 minutos enfriar un poco antes de sacarlo del sartén. Y miren qué espectáculo, miren qué color, la auyama o la calabaza
nos asegura que es un bizcocho rico en vitaminas, rico en fibra, fabuloso. Espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios. Quiero saber cómo se llama en tu país la auyama o calabaza. Me encantaría saberlo, así que... también me encantaría saber si te ha gustado este bizcocho tan rápido, tan fácil. Y en la caja de información te recuerdo que te dejo cuánto me ha costado este bizcocho según la proporción de los ingredientes utilizados. Espero que les haya gustado. Miren qué suavecito y dura varios días. En mi casa he hecho la prueba, duró unos 4 días, así de perfecto. Eso también lo asegura la calabaza, que mantenga la humedad sin tener que echar goma Santana auxilio. Un beso gigante.